Muchas gracias, Manolo. Jamás pensé que iba a resucitar el grupo Páginas Negras 30 años después, aquí en Jerez precisamente. Bien, muchísimas gracias por estar aquí y venir a escucharme. Y muchísimas gracias a la Fundación Caballero Bonal. Cuando yo escribí este libro, me dirigí inmediatamente al señor Caballero Bonal, rogándole vía mail que si tenía la bondad de acudir a la presentación. Le mandé un ejemplar, claro. No pudo, estaba delicado de salud en esa época, pero me mandó un cariñosísimo mail diciendo que lo había leído y que le había gustado. No lo digo para vanagloria propia, sino por el orgullo que me produce que el señor Caballero Bonal lo haya leído, ¿no? Como algunos de los aquí presentes que me han comentado, el mismo orgullo. Yo nací en Cumbres Mayores, en la Sierra de Huelva, pero a veces pienso que quizás de lo más relevante que me ha pasado en la vida fue los 10 años, de los 8 a los 18, en los que viví en la Puebla del Río. La Puebla del Río es un pueblo, río abajo de Sevilla, el último pueblo ribereño antes de Sanlúcar de Barrameda, que en aquel momento, cuando yo llego allí, año 76, era un reino. La Puebla del Río se extendía desde casi la capital de Sevilla, estaba su casco urbano a 12 kilómetros, hasta prácticamente el océano, porque llegaba al borde del término municipal, llegaba hasta el término municipal de Almonte. En aquel momento Isla Mayor e Isla Menor eran parte de Puebla del Río, no existía la localidad de Isla Mayor. Así que ese chaval de 8 años, ese muchacho de 15, se pasaba los domingos con sus padres y sus hermanos y otra familia en sitios que después explotaron dentro de mí. Un domingo de dos íbamos a los Pinares de Puebla del Río, quizá algunos los conozcáis, son muy conocidos, preciosos, extensísimos, que era el preparque de Doñana. Después se convirtieron en parque natural. Y allí se hacía la comida familiar y alguien de vez en cuando decía, mira, aquella águila viene de Doñana. Y el niño Jorge Molina miraba el águila y la palabra Doñana le sonaba muy mágica. Otros domingos, los domingos alternos, íbamos a un sitio increíble. Era un arrozal inmenso donde en unas planchas de cemento, los secaderos del arroz, que eran como islas en medio de aquel mar inundado de 25.000 hectáreas, se hacía una paella. Y había gente que hablaba en valenciano. Pero nada de eso me sorprendía, era mi día a día. Ir al preparque de Doñana, escuchar a gente hablar en valenciano, meterme descalzo en el arrozal y que hundirme hasta la rodilla, porque se había caído la pelota y había que ir por ella. Y me fui de allí, me fui a vivir a Sevilla y pensé, en realidad no pensé nada, eso quedó atrás. Llegué a la capital, me impresionó, pero supongo que algo influyó en que me matriculase en biología, aunque después lo dejé. Y supongo que algo influyó en que cuando empecé a trabajar de periodista, desde el minuto 1 me dediqué a la información ambiental, o que después pasara 6 años de jefe de prensa de la Consejería de Medio Ambiente, que ahí me cupo el honor de ser jefe de prensa de Doñana, porque se transfirió la gestión del parque a Andalucía. Y nada de eso parecía que tenía mayor consecuencia hasta que de repente, fue de repente. Digo, bueno, pues los sitios que he conocido de joven y de los que tanto sé ya, por periodista, por trabajar en una institución, por haber vivido allí, tienen una historia prodigiosa y igual merece la pena ser contada como un relato. Ese libro es una novela basada en hechos reales, con personajes del todo reales y con conversaciones en su mayor parte reales. Es un trabajo de periodista, novelado. Y me puse a ver qué había. Para mi sorpresa descubrí que de aquella increíble aventura que convirtió un inmenso terreno dominado por el paludismo, en el mayor arrozal de Europa, no había escrito nada. Y que de Doñana había escrito muchísimo. Pero la historia moderna, cómo ocurrieron las cosas para que el coto de caza privado, en buena parte de un jerezano, la familia González Gordo, se convirtiera en parque nacional, ocurrieron cosas realmente asombrosas. Y así me puse y lo escribí. Hoy les quiero hablar de
de esta aventura, de estas aventuras, que me parecen realmente memorables, dignas de ser conocidas, y que se ciñen básicamente al periodo del siglo XX y en particular después de la Guerra Civil, cuando todo empieza a precipitarse. Doñana está rodeada de la marisma arrocera al norte y al oeste de ese suelo de Huelva que conocéis por los pinares y porque había también muchos eucaliptos. Ahí pasaron también cosas increíbles que ahora vais a ver. Además de eso tengo un vídeo que creo que os va a entretener mucho. Os estoy tuteando y espero que sea el tono adecuado. El territorio del que hablo, este es un mapa de la zona. Veis que arriba del todo pone la Puebla del Río y abajo tenéis localizado a Sanlúcar de Barrameda. Este es el territorio que en aquel momento, año 42, año 38, el año que queráis, desde ahí hacia atrás, era virgen, era un suelo casi no hollado, ¿no? En el Rocío, en Villamarrique vivía gente, en el Rocío no mucha, pero todo este territorio, menos la zona de, por supuesto, para las localidades Lebrija, Trebujena, etcétera, era un suelo virgen. Arriba veis Isla Mínima, Isla Mayor, Isla Menor. Aquello era, este es el mapa con más detalle, aquello era una zona que en algunos mapas aparece sin nominar, no hay nombre, se pone marismas y ya está. Y era un espacio tan extenso y tan desconocido que en los mapas ponía marismas. Como veis, es una zona en la que el río Guadalquivir ha hecho numerosos meandros. Si alguno se ha preguntado una vez por qué se llama Isla Mayor, Isla Mínima, Isla Menor, esos territorios, es porque los meandros del río, esas curvas del río, al final fueron canalizadas, se construyeron nuevos cauces al Guadalquivir, ¿vale?, para que la navegación pudiera seguir siendo posible. Eso creaba una especie de isla, o sin especie, una isla, que esta es la famosa Isla Mínima ahora, por la película, que se convertiría después en arrozal. ¿Qué suelo era aquel? Era un suelo absolutamente anegadizo, propiedad en su momento del Concejo de Sevilla y después de un marqués, que como todo el territorio, como hemos visto antes, marqueses, duques, etcétera, han tenido mucho que ver en esta historia, casi siempre sin ningún papel que merezca la pena ser destacado. El marqués de Casa Riera pasó a ser el propietario de todo esto. ¿Qué había? Había ganado de unos señores que vivían en Sevilla. Cuentan algunos guardas que a veces el ganado salía de allí porque habían perdido la manada en alguna partida de cartas en algún bar de Sevilla, que se inundaba tal y como los ciclos naturales llegaban. Llegaba lluvia, crecía Guadalquivir, se inundaba. Las personas, ahí tenéis a la izquierda, veis que hay 4, 2 adultos y 2 niños, en una pequeña elevación, una pequeña veta. Y sus casas que de bayunco, de madera, que se construían y que estaban muy aisladas. Ganaderías bravas había varias en aquella zona. Hasta hace 10 años había toros bravos en Isla Mínima. La ganadería de Escobar, los que se han aficionado a los toros, en caste de Graciliano, si no recuerdo mal, salmantino. Se hacían tientas y fijaros cómo era el paisaje. No sé si vosotros habéis estado en aquel territorio. El paisaje es infinito, plano. El faro de Chipiona es una referencia visual allí. Estoy hablando del sur de Sevilla. El faro de Chipiona, de noche, claro. Ese destello se veía perfectamente en aquella época. Ahora con la contaminación lumínica de otras localidades no. Pero servía de referencia para orientarse y caminar ahí. Era un sitio salvaje, realmente salvaje. Esta es una imagen del puerto de Huelva, el famoso muelle de Río Tinto. Hay un cambio de ciclo. De repente un señor que había sido muy importante, el representante del Reino Unido para Sudáfrica y para Egipto, 2 colonias muy importantes, se va de caza. Va por el río Guadalquivir buscando caza, creo que ya volviendo a Sevilla, y era el presidente de la Río Tinto Company, que para los que sean de Huelva, la Río Tinto Company era un imperio en Huelva, era un poder fáctico, y ve que aquel territorio se parece mucho al delta del Nilo que él ha gestionado como representante del Reino Unido en Egipto. Es Lord Alfred Milner, un personaje en general bastante siniestro,
que tanto en la Rio Tinto Company como en Sudáfrica, la guerra de los Boers, él fue parte de lo más sangriento de aquel suceso, era el cazador que pasaba por allí y decidió que se comprara todo aquello. Y una compañía de capital inglés, suizo y alemán compra aquel inmenso espacio, compra 20.000 hectáreas, como si tal cosa. En realidad no servían para nada. Eran los años 20. Empiezan a construir un poblado, ahí está el cartel, Oficinas de la Sociedad Islas del Guadalquivir, S.A. Dora, nunca se supo por qué lo de Dora. Ese poblado sigue existiendo, se llama Colina, está junto a Puebla del Río, es un poblado inglés que ha perdido un poco el carácter de inglés, pero sigue siendo un pobladito donde hay 3 o 4 restaurantes estupendos y que os animo a conocer porque es parte de la presencia inglesa en Andalucía que se conoce menos. Trajo ingenieros de fuera, aquí tenemos a 3 de ellos, Plate, Tillen, suizo e inglés, para que se pusieran a la labor de buscar qué cultivar allí. Se ponen a hacer una infraestructura impresionante. Imaginaros lo que era la llegada aquí, en la primera una máquina que era la primera apisonadora de vapor, creo que era, que llegó a España, fue aquí, a este Erial, vino de Australia. Hasta un tren de vía estrecha en aquel paraje se construyó para facilitar los trabajos. Y se ponen a preparar el suelo con los medios que tenían entonces para cultivar. No quiero extenderme. Mano de obra que llega de todas partes, había trabajo, había comida, estamos en los años 30. Cientos de bestias que cargaban suelo, que cargaban piezas de maquinaria para ir nivelando y para ir haciendo diques que evitaran las inundaciones y se pudiera cultivar sin miedo a esas inundaciones, como hemos visto antes. Se hacen algunas pruebas con algunas plantaciones, esto no es arroz, que no funcionan, esto es algodón. Incluso como Alfred Milner conocía bien Egipto y cómo se cultivaba allí, trae camellos con la intención de ver si eran útiles para la siembra en esas marismas sevillanas del Guadalquivir. No funcionaron, no funcionaron. Por algún motivo, los caballos cuando veían a los camellos se espantaban de forma como si vieran al diablo y no podían convivir. Hasta que pasa la Guerra Civil y Queipo de Llano, el virrey de Sevilla, como se le conoce, otro personaje bastante siniestro, echa mano del señor de la izquierda, un Rafael Beca, y le dice, voy a ayudarte para que te hagas con la propiedad de todo y me pones esto en cultivo. Y en efecto, Rafael Beca se hace con la propiedad de lo que antes fue de estos señores ingleses, alemanes y suizos, y inicia una nueva fase. Es cuando trae a los valencianos, por eso se habla también valenciano en Isla Mayor, ¿no? Tengo aquí un vídeo corto de 1 minuto y medio en el que, permiso, se ve, sale por cierto también Jerez, se ve cómo era en los cultivos en la época. Es una visita de Francisco Franco a la orilla de enfrente, a la orilla de Lebrija, a los Palacios, para poner en cultivo la zona y permite ver con más verismo que la fotografía de lo que estoy hablando. Ismas del Guadalquivir se extienden los nuevos cultivos y se levanta la central de mejora ganadera que fueron visitados por Franco. La zona regable de esta comarca abarca una superficie de 75.000 hectáreas. La Confederación Hidrográfica ha colaborado en el saneamiento de estos terrenos. Como en todos los lugares que se recorrido, el Generalísimo es objeto de un cariñoso recibimiento en Jerez de la Frontera. He dejado esto por motivos obvios. Atraviesa Franco el nuevo pueblo de Guadalcacín del Caudillo, construido por el Instituto Nacional de Colonización. Tiene un total de 109 viviendas para colonos del lote familiar y 59 para los del lote complementario. La presa y pantano de Bornos y el nuevo pueblo del mismo nombre fueron también visitados por preferencia. El proyecto completo de las marismas afecta a un total de 140.000 hectáreas. El plan de riego de la cuenca del Guadalete abastecerá de agua potable a la zona gaditana en un amplio círculo. Bien, estamos en esta fase en la cual lo importante era cultivar.
Rafael Beca, sin ningún tipo de cortapisa, va recibiendo a gente que llega derrotada de la guerra civil o victoriosa de la guerra civil, si alguien se puede considerar derrotado o victorioso cuando es un pobre recogedor de arroz, pero que encuentran en la marisma trabajo y una comida. Se han dado casos, muchos, de personas que huyendo, este era un paraje inhóspito, seguía siendo un paraje inhóspito, donde, por cierto, los camellos por allí se quedaron. Hasta los años 70 había camellos allí, libres. Un paraje inhóspito en el que podías cambiar de nombre. Tú llegabas allí y decías que tus papeles los habías perdido, te hacían otros papeles y te convertías en otro y tu pasado quedaba fulminado, eliminado. Hace poco se conoció el caso, salió en los periódicos, de un hombre que fue a enterrar a su abuelo, descubriendo en ese momento que su abuelo no se llamaba como él creía, que era otra persona, ¿no? Ese era el entorno. Por cierto, esta es la primera bomba de arroz, bomba de agua, porque el agua para el arrozal se extrae del Guadalquivir, ¿no? Las casas se construyen de esta manera, al estilo doñanero, al estilo de lo que daba el terreno. Esto era la forma de vida. Era gente que me contaba el historiador más relevante que ha tenido este territorio, que había gente que moría cuando comía, que después de tanto tiempo pasando hambre le daban un plato, se comía un segundo plato de un buen guiso y su estómago no lo soportaba y llegaba a morir, ¿no? Era durísimo. Allí llegan muchos valencianos que tienen un trato un poco más preferente porque Beca quería valencianos, sabían cultivar el arroz. Y los andaluces se quedaron como braceros. Esto siempre ha creado, y casi sigue subsistiendo, dos clases sociales en aquella zona. La de los que tuvieron tierra, los valencianos, los comerratas, como le decían los andaluces, porque entre sus costumbres estaba la de las ratas de campo, comérselas en paella. Ratas ellos consideraban limpias y sin ningún tipo de problema. Y los andaluces, que no alcanzaron nunca el estatus de los otros, ¿no? Esta es la recogida de arroz, los tractores de la época. El trabajo era así de duro, aquí están nivelando el terreno, el arrozal debe ser nivelado para cultivarse, y una panorámica del espacio, ¿no? Es un espacio infinito en el cual poco a poco va avanzando, y lo que es relevante para nuestra historia es que el avance sin pausa, hay que dar de comer al país, va cortando los flujos de agua doñana. Este arrozal se convierte, en ese momento no lo es del todo, porque además nadie sabe de qué se habla cuando se habla de ecología o de protección de la naturaleza. A nadie le importa la protección de la naturaleza en los años 40 y 50. Va cortando el flujo de agua a la marisma a medida que avanza. Por supuesto, trabajaban niños, que no había escuelas, y paludismo lo tenían todo. Hasta Rafael Beca, el gran terrateniente, tenía paludismo, una enfermedad que provoca unas tremendas tiritonas y que se te queda para siempre, ¿no? Algunas escenas familiares, un equipo de fútbol. Por cierto, en Colina, ese poblado inglés fue uno de los primeros sitios que se jugó al fútbol en Sevilla, por los ingleses. Bien, este es el flanco norte de Doñana en los años 40. Después tenemos el flanco oeste, Huelva. ¿Qué está pasando en Huelva? Aquí tenemos un vídeo fantástico que permite entender, porque habla de eso, ese objetivo. No voy a comentar nada, vamos a verlo, son 10 minutos y podéis hacer una idea estupenda de qué estamos hablando. Ay, perdón. Hoy, en esta zona, se han hecho carreteras, se han establecido varios poblados y se han cubierto de árboles
En esta iglesia de Palos de Moguer, vosotros a Colón, antes de salir a vender, no un desierto, sino medio mundo, de este pozo como una Pabundri, que transportada sobre la Macomar hizo tocar la civilización de un continente, como hoy hace Arturo a este privado. Y en el monasterio de la Navidad, cercano también, encontró apoyo, consejo y la fuerza espiritual necesaria para vencer en su colosal empresa de cristianizar un continente. Y fue este camino donde hay un monumento conmemorativo, por donde salieron de España las 3 carabelas que cambiaron el rumbo de la historia. Y a pocos kilómetros está la zona antes desierta, que ha sido preciso ante todo defender contra la invasión de las arenas de una playa de 60 kilómetros de largo. La arena seca, empujada por el viento, se deposita en el suelo y forma dunas, y la parte superior de la duna es transportada más adentro cuando el tiempo arresta. La defensa es aumentar la pendiente, cosa que se consigue con un coronamiento de matorral seco. Cuando la pendiente es bastante fuerte, la arena no puede trepar y la duna queda dominada, fija, sin dañar a la zona. Muchas hectáreas que hasta hace pocos años eran un arenal están hoy protegidas por esta defensa del litoral. En ellas crecen hoy matorrales como protección adicional y muchos millares de pinos que no tardarán en formar un verdadero bosque. Pero también hay que dominar dunas Biblioteca de Cataluña, ¿no? El vídeo. quizá las segundas venían. La primera operación para esta lucha es enterrar un madero para que actúe de AMPA. En esta operación se pusieron ante la Cámara los guardas forestales con sus uniformes de tipo militar, cuya misión es solamente proteger a los árboles. Al ancla se engancha una cuerda que pasa por debajo de los matorrales secos que trae un camión. Y esos matorrales irán a un destino que ellos no esperaban. Por de pronto, un paseíto en burro y cuesta arriba. El camino es de arena voladora, sin sujeción para carros ni tractores, pero los municipios se agarran bien y no tienen cojinetes que la arena pueda destruir. Y estas verdaderas montañas de arena se cubren poco a poco con la leña muerta que subieron los borquillos. Esta leña tiene por misión crear resguardos sin viento en los que la arena no corra y no mate los pinitos recién nacidos, como los mataría en esta tormenta. Bajo la protección del común, germinan los piñones y se desarrollan perfectamente los pinitos que no tardarán en protegerse ellos mismos con su propia corteza. Y así, en estas dunas gigantescas, se dibuja clara la zona ya sembrada con piñones. Por aquí ya hay pinitos muy malos, pero donde se empezó la siembra, los hay ya muy respetados, estudiando para hacerse bosque. Y en la zona que ellos defienden, hay ya arbolitos que piden un aclarado del matorral y una poda. Y estos jóvenes les están dando luz. Cuando no tienen que repartirse el suelo con jara y lentisco, crecen rápidamente y cuando llegan sus raíces a tierra húmeda, dan estirones de más de 1 metro al año. Y así hay ya muchos miles de hectáreas cubiertas de pinos, los cuales empiezan a producir piñones, producirán también madera más adelante. Y más importante aún, convertirán el arenal en tierra de mejor clase, porque un pinar es un terreno cubierto por las copas de los pinos,
y de estas copas cae sobre el suelo una verdadera lluvia de agujas de los pinos y de ramas secas que se incorporarán al suelo y lo harán fértil. Además de sembrar piñones, se plantan millones de eucaliptos que empiezan su vida en estos viveros. Luego se trasplantan al campo, donde se les cultiva como a una cosecha de cereales. No tardaron en cubrirse de árboles muchos miles de hectáreas que ya producen madera. Las primeras parcelas plantadas tienen hoy un importante aspecto, con troncos que pide el mercado y con una capa sobre el suelo de hojas muertas y cortezas de los árboles que abonan la tierra que fue arenada. También se han hecho plantaciones de guayule, planta mexicana que produce caucho a precio más elevado que el brea, pero lo producen, el aspecto que tienen recuerda al tomillo. En California hay grandes plantaciones por si una guerra impidiese adquirir caucho. Con esta herramienta se arranca muy fácilmente y sin perder tiempo. La planta se muele para extraer el caucho. Debe molerse la planta recién arrancada, pero esta instalación es solamente un laboratorio experimental. Una vez molida, se le da un buen baño de vapor. Y después se tritura bien en húmedo, en molino de bolas, del cual se saca para separar el caucho. El resultado de la trituración se vuelve en un tanque de decantación en el que no tarda en flotar el caucho, al que solo falta quitarle las resinas. La producción de esta zona, que fue desierto, exige ya carreteras para salir a los mercados, y las carreteras se han hecho y se siguen haciendo. Y exige personal, para el que se habilitaron al principio chozas, que la mayor parte de sus dueñas rodearon de jardín, empleando como macetas cualquier recipiente en que creciese un poco de tierra. Muchas de estas chozas han desaparecido ya. Esta es la casa de un bar, y la choza que ocupaba antes se la ve al fondo. Se han construido pueblos nuevos y se construye mayor número de ellos. Y sus moradores tienen ya a su alcance escuelas, iglesias y medios de llevar una vida de más alto nivel. En estos pueblos se establecen los trabajadores que atraen la enorme producción de conglomerados de muchos miles de hectáreas de pinar. Recogen las piñas cuando están maduras, pero no se han abierto aún. Las extienden donde les den el sol, que gratuitamente se encarga de abrirlas para que puedan salir los señores, los cuales salen de las piñas abiertas a fuerza de palo, hasta que
que el aumento de producción justifique el empleo de máquinas. Este enorme montón está formado de riñones con su casa, un lavado y cribado, y pasan a la máquina de romper la cáscara y sacar el zumo. Pero también se asentará en la región personal para la explotación del eucalipto, y no estará lejano el día en que grandes fábricas de seda artificial para hilados y tejidos y otros productos de celulosa sean pruebas palpables del éxito de otra obra civilizadora de mucha menor envergadura que la que inició Colón, pero gigantesca y realizada en nuestro propio suelo. Bueno, hay un componente propagandístico obvio, ¿no? Claro. Esto estaba pasando en el flanco oeste de Doñana. Había miles de personas que llegaron a una docena de poblados, 2 de ellos siguen en pie, Cabezudos y Bodegones, están muy cerca de Matalascaña, que, como en la marisma arrocera, huían de la miseria y se asentaban allí a buscar un trabajo, comida y lo que nos interesa para nuestra historia. Iba avanzando por una amenaza, que en ese momento no se consideraba amenaza, era desarrollo para el ecosistema de Doñana, ¿no? Por cierto, lo del guayule nunca cuajó, nunca se hizo caucho con esa planta, y esas imágenes de unas hilaturas que han salido al final no son de la zona. Nunca se hicieron tejidos con el eucalipto. Sí es verdad que se alimentó para la fábrica celulosa del Polo Químico de Huelva de material de madera a la fábrica de papel. Bien, Doñana. Ese era el entorno de Doñana. Este es el mapa centrado en el territorio del actual Parque Nacional. Doñana durante 6 siglos fue propiedad de los Medina Sidonia, que voy a contaros. Esto es un listado de especies del siglo XVIII, del archivo de Sanlúcar de Barrameda, Medina Sidonia. Doñana era un territorio, un coto de caza. Los primeros que por allí pasaron y que dejaron constancia de algo más que el cazadero de los reyes, desde Alfonso X hasta todos los duques de Medina Sidonia, fueron el abuelo de los Machado, Antonio Machado, rector de la Universidad de Sevilla, que hizo una relación de aves de Doñana y se preocupó desde esa perspectiva, y estos señores que parecen Don Quijote y Sancho Panza, que son 2 ingleses, son Chapman y Buck, que recorrieron Doñana, eran cazadores, como todos, y que escribieron un libro, España Salvaje, que sirvió de referencia para muchas cosas. Fue la primera vez, aunque desde el punto de vista cinegético, que se escribía sobre Doñana con una perspectiva un poquito más amplia, ¿no? Doñana era un territorio salvaje, maravilloso, en el que los dueños que fueron los Medina Sidonia, los duques, hasta 1900, cuando Guillermo Garbey se hace con la propiedad del coto. El ducado tenía problemas económicos, lo compra este bodeguero jerezano, y después ya en el año 40 es el marquesado del Borghetto los que se hacen con la propiedad. Son parientes de los Garbey por un matrimonio. Doñana es un espacio donde vive gente, muchos sanluqueños, algunos almonteños, que se dedican a coger miel, piña, a hacer carbón en los boliches, a recoger huevos, de todo lo que no fuera cazar animales, que estaba prohibidísimo, porque era un cazadero para los señores, no para el entorno, permitía la subsistencia de mucha gente. También hubo una serrería en Malandar, enfrente de Sanlúcar, que abastecía de tablones a la fábrica para pescado, para barriles de vino,
y las horquillas que eran esos palos bifurcados de los pinos que en las viñas han servido muchos años para apoyar la viña, ¿no? Entonces salían muchas, miles de horquillas anualmente de Doñana para el marco de Jerez. Estos eran los que disfrutaban Doñana. Aquí tenemos al rey sentado en medio, el rey Alfonso XIII, sí, y su cohorte, bueno, parte de su cohorte, ¿no? Allí Doñana era un cazadero de lujo, era un jardín cerrado, era un sitio privilegiado donde se cazaba con mucho placer, porque era un espacio virginal, inmenso y tal. Otra reunión allí en el Palacio esto es ya en Mariñilla, esto en el Palacio de Mariñilla, que es muy reciente. El Palacio de Mariñilla del año 1900, empieza a construir los Garbey precisamente, mientras que el Palacio de Doñana, el que está más cerca del Rocío, el palacio donde están los científicos del CSIC, es muy antiguo, tiene 4 siglos o 5 y una larga historia. Allí se han alojado todos los reyes desde Felipe V. Allí dicen que pintó, ya sabéis, Goya a la duquesa de Alba, entonces también duquesa de Medina Sidonia, desnuda en el cuadro La Maja desnuda. Eso no está comprobado. Esto es un vehículo que se trajo para ir por las dunas cómodamente, los señores cazadores. La guardería de entonces, dentro de los trabajos que se ejecutaban en Doñana, el de más nivel era el de guarda. Ser guarda significaba no solo que eras autoridad, sino que tenías la confianza del señor, del propietario. Y los guardas eran la cúspide de la pirámide social en Doñana. Los guardas siempre han sido sagas, muchas sanluqueñas. Los Clarita, los Vázquez, los Boisos, los etcétera. No me acuerdo de más. Espinar. Son auténticas sagas que padres e hijos se van relevando, ¿no? Aquí tenéis el Palacio de Mariñilla sin la valla que ahora lo rodea, y hay colgados unos ciervos de una estructura de madera un poco más en primer plano. Cuando se cazaba, se exhibían las piezas y quienes sean cazadores saben que se hace el noviazgo al debutante, el que por primera vez caza se le hace pagar por ello, a veces dinero, a veces, en este caso, colgarlo también a él de los brazos junto a las reses, junto a los venados, gamos abatidos. Este señor es el señor conde de Borguet, marqués del Borgueto, que en el año 40 inicia una nueva etapa en Doñana, una etapa más moderna. Fijaros que tanto en el lado oeste, el año 40 es muy relevante en este entorno. En el año 40 el patrimonio forestal se crea y empieza a cultivar de eucalipto toda la banda oeste. En el año 40 Rafael Beca asume la propiedad de la isla Rocera por el norte y empieza a extender el arrozal. Y en los años 40, en el año 40 exactamente, es el marqués del Borgueto el que asume el mando en Doñana. Aquí lo tenemos de caza con su señora. De las piezas abatidas. El rey Alfonso XIII, de nuevo en Doñana, frecuentó siempre este territorio. La familia real española en toda su extensión ha pasado por Doñana, incluido el príncipe entonces Juan Carlos, que aquí lo tenemos una foto bastante curiosa, porque es su hermano menor, Alfonso, el que aparece junto a él. Alfonso, el hermano pequeño del rey, fallecido dramáticamente, cumplió años en Doñana, cumplió 12 años en Doñana, y le hicieron una fiesta, claro. Allí también ambos debutaron. Aquí vemos, me fijo ahora que Juan Carlos lleva un puñal de, no sé, los que sean cazadores sabrán más, supongo que ese puñal que lleva en la mano es para rematar la pieza o para quitarle la cuerna o algo parecido. Ambos debutaron escopeta al hombro en Doñana. La Doñana de los años 40 pues se llegaba en barco, no se llegaba ni por Sevilla ni por Huelva. Nadie llegaba a Doñana si no era vía Cádiz, sobre todo sus propietarios, que eran jerezanos en buena parte, ¿no? La bodega de Jerez, después lo veremos con José Antonio Valverde, han sido fundamentales en la historia de Doñana. Un barco amarrado y con este muelle engalanado para que llegara el rey para que desembarcara el rey Alfonso XIII.
la doñana natural seguía su curso. Cetáceos siempre han aparecido en sus playas. Llegó a ver el Museo del Mundo Marino, Matalacaña, ahora cerrado, y aquí vemos a dos guardas que contemplan un cetáceo muerto. La caza en Doñana ya sabemos que estaba restringida. A veces a los guardas se les permitía cazar. Esto es el cañón patero para matar 20, 30 patos de un solo disparo. Esta cosa, este cañón de navarones cinegético, veis cómo se colocaba, porque esto tiene un retroceso brutal, y se apuntaba a la manada, se disparaba y después ya se recogían los 20, los 30 que habían matado de una sola perdigonada, ¿no? Este es Antonio Chico, creo, sí, Antonio Chico, el que está ahí posando para el fotógrafo, uno de los guardas mayores más carismáticos que ha habido en Doñana. Él vivía en Santa Olalla cuando parió su Antonia, parió su primer hijo. Contaba él en una entrevista que tuvieron que recorrer desde Santa Olalla hasta Malandar, Doñana, 6 horas, la mujer de parto, en una burra, claro, en un mulo, cruzar el río en una barca de remo y llegar a Sanlúcar de Barrameda, donde un hombre que había allí en su campo con otra montura, viendo la situación, se la prestó para que fueran al médico y pudiera parir la señora, ¿no? El niño nació delicado, todo eso lo cuenta él en un libro que escribió Viviana González Gordon, por cierto, un libro magnífico sobre chicos, a la que hay que agradecerle la gentileza. Nació delicadito y le pusieron botella de agua caliente al lado de su cuerpo para que sobreviviera. En fin, sobrevivió. Era una niña. La vida en Doñana, la vida del señor, ¿no? Del que era propietario. Una magnífica foto de un lucio inundado viniendo de lancear jabalíes, que es una suerte muy doñanera, la de ir por el jabalí con una garrocha y abatirlo. Ahí está el Marqués del Borgueto con su guardería, en Marín Villa. Y en el año 40 y poco se produce un cambio que va a resultar fundamental. 3 señores compran la mayor parte de Doñana. A la izquierda, junto al avión, José María Carrizosa, Marqués del Mérito. Arriba a la derecha, Salvador Noguera, un vinatero de la Palma del Condado. La Palma del Condado, los vinos del condado han abastecido al Marco de Jerez de materia prima para su producción. No se embotellaban en La Palma muchas veces, sino que se usaban aquí, en Jerez, para otros usos. Y abajo, Manuel María González Gordon, que está el que es de las gafas, el propietario de la bodega González Vías, padre de Mauricio González Gordon, quizá algunos de ustedes lo han conocido sobradamente, yo también tuve el placer, una persona extraordinaria. Compran Doñana, se hacen con 17.000 hectáreas para cazar, para hacer relaciones sociales. No era otro el objetivo, agradar a los clientes. El Marqués del Borgueto se queda con 10.000 de las 27.000 que comprendía la finca y se reparten el personal también. El Palacio de Doñana, el Palacio Antiguo, se lo queda a estos nuevos 3 propietarios y el de Marismilla se lo quedan los Borguetos, los Morenés, la familia Morenés. Esto es parte de ese personal que pasa como en una época casi feudal a ser gestionados, no son propietarios del personal, claro, pero pasan a la esfera de unos nuevos dueños del lugar. Estas son las actividades que se realizan allí. Aquí vemos un boliche para hacer carbón. Ya he comentado que la gente allí se buscaba la vida con las actividades permitidas y entre ellas hacer carbón. Por supuesto se hacían su propio pan. Lo de hacer pan no todo el mundo tenía horno. Entonces cuando alguien hacía pan se iba por otras casas a ofrecerlo con trueque. Y si en otra casa tenían cualquier otro pieles de conejo o cualquier otra cosa que pudiera servir, trocaban lo que uno había hecho por lo que otro tenía, ¿no? Dentro de Doñana, cruzar a Sanlúcar era muy raro, no se cruzaba a Sanlúcar con frecuencia. Algunos llegaban a Doñana y salían después para ser enterrados, poco más o menos. Y la caza, este es Lucio Belondón, el más profundo de Doñana, ahí vemos hasta qué punto llega la profundidad. La caza en Doñana tenía muchos atractivos. Uno de ellos es este sistema que se inventó aquí, un guarda, Vázquez, que era en el Cerro de los Ánsares,
posarse ahí, esconderse en esos agujeros de noche, y cuando amanecía llegan los ánsares, como sabéis, a comer arena para su aparato digestivo, y en ese momento emergían los cazadores y disparaban en diferentes tandas. Cuando caía la primera tanda de patos muertos, había que salir rápido, ponerlo boca abajo para que los que volaban no vieran el plumón blanco, si había tiempo con una horquilla de madera levantarle la cabeza para que parecieran vivos, y entonces la otra andanada de patos también regresaba y nuevas tiradas, y así cazaban a cientos. En el Cerro de los Ánsares, ahora por supuesto corazón del Parque Nacional, sigue apareciendo restos de perdigones. Esto era continuo y muy atractivo para todo. El propio rey Balduino se dedicó a cazar aquí año tras año, aquí bajando el Cerro de los Ánsares una vez terminada la caza. Bien, llegamos al momento clave y más contemporáneo. Lo empezamos con el caudillo otra vez, que en 1953 ha visitado el patrimonio forestal, cómo van los eucaliptos, ha visto cómo va el arrozal, le han regalado incluso una parcelita de una hectárea, la parcela del caudillo, y pasa por Doñana porque también quiere mirar aquello y ver cómo va lo de los eucaliptos en Doñana. Los eucaliptos llegan a entrar en Doñana, levemente. Allí al fondo veis a un señor muy alto que es Mauricio González Gordo, porque se produce una famosa anécdota que en ese momento, en esa escena, que el dictador, preocupado por la caza, él había cazado en Doñana desde el año 44, pregunta si eso de los eucaliptos está provocando algún problema en la finca, en el coto. Y entonces le dice Mauricio y su padre Manuel María, que está a la izquierda en la foto con gafas, le dice, hombre, no, pero quizás ocurra que cause problemas. Y con ante ese interés del jefe del Estado, elabora un informe que pone blanco sobre negro los problemas que podía tener para Doñana la conversión en un eucaliptal o la entrada del arrozal por el norte. Ese informe se le encarga al personaje que entra en escena en el año 52. Este es José Antonio Valverde. José Antonio Valverde lo podemos definir como un don nadie. Es un chico de Valladolid cuya familia se ha ido al garete porque tras la guerra sus trigales y las restricciones, el embargo que había de las producciones lo llevaron a la ruina, que miraba a los pájaros, que estudiaba la naturaleza allí en la orilla del Pisuerga, y que lo que le gustaba era el medio ambiente. Este señor era un chico, aquí lo tenemos en el Pisuerga a la izquierda, haciendo de la suya. Iban a pescar, iban a ver al pájaro, y él era un apasionado. Todo animal que pillaba se lo llevaba a casa, lo abría, lo miraba por dentro, lo disecaba, él sabía disecar. Pero Valverde, pues, contrae la tuberculosis. Cuenta él en sus memorias que fue a matricularse a Madrid a biología, por fin, y en esos días su primo médico le echó un vistazo y descubrieron que tenía tuberculosis. Entonces la tuberculosis de la época se pasaba en unos sanatorios horribles, donde el frío era parte de la terapia, y en una tuberculosis ósea, y lo tienen escayolado de pecho a pie durante un año. Esa subida, y en la foto de la derecha se ve la escayola apareciendo en uno de los pies. Tan mal fue la cosa que una pierna se le quedó rígida para siempre, él fue cojo toda su vida. Y decepcionado vuelve a su tierra, sabiendo que ya nunca va a ser más que eso, un visitador del campo que se entretiene con sus amigos. Aquí esta foto está muy elaborada, como veis, ¿no? Con traje de chaqueta y todo, que se entretiene con eso. Pero ocurre algo fantástico que le cambia la vida. Un amigo con el que se cartea, porque era la forma de comunicarse, un señor de Lugo, un profesor joven de Lugo, Francisco Bernis, luego primer presidente y creador de la Sociedad Española de Ornitología, le dice, me han dado una beca para ir a Doñana, ¿me quieres acompañar? Y dice, sí, por supuesto. Y Bernis y Valverde, estos dos locos que la naturaleza ven como un algo a conservar, bajan a Doñana. Estas fotos de las dos de arriba son de esa primera estancia. Valverde descubre el paraíso, él llega a describirlo de una forma muy poética.
una inmensidad, una inmensidad luminosa y azul, decía del Lucio de Marilope, que fue el primero que vio cuando desembarcó. Estos dos señores contactan con Mauricio González Gordon. Conocen a Mauricio en el palacio y simpatizan desde el principio. Sobre todo Valverde y Mauricio. Son dos jóvenes apasionados de la naturaleza que deciden que algo se puede hacer. Porque Mauricio le cuenta a Valverde los problemas que tiene Doñana, los que acabamos de conocer. Y piensan que algo se debe hacer. Lo cuenta con mucha gracia Valverde en su memoria una noche que la Hermandad de Sanlúcar hacía pernocta en el palacio de Doñana, en su peregrinar, y decía que tuvieron que ir a la planta de arriba porque la de abajo era un continuo abrir y cerrar de puertas de los romeros que entraban en las habitaciones de las señoras. Bien, pues entonces se ponen manos a la obra en intentar hacer algo. Valverde se hace famoso por sus famosos esquemas en los que explica de una forma muy gráfica cómo funciona un ecosistema. Esto fue una auténtica revolución para la ciencia biológica. Él va a todas partes buscando, cuando puede reunir dinero, cuando lo invitan. Aquí lo tenemos en Cazorla, mirando nidos de quebrantahuesos. Era un hombre que no tenía vértigo, eso lo cuenta todo el mundo, que era capaz de cosas alucinantes. Cetáceos en la playa de Matalascañas, recogiendo huevos en Doñana. Fue a Guinea, en colonia española, a ver qué había por allí. Fijaros que lleva una escopeta. Era parte de las técnicas de conservación o de estudio de la naturaleza, la escopeta. Antes no se capturaban las aves para ser analizadas, no había forma de hacer eso prácticamente. Entonces muchas veces se disparaba para cazar el ave que era rara, vaya un somormujo verde, ¡pum! Y entonces se podía capturar, disecar, analizar, porque coger aquel somormujo verde que hay allí a 500 metros iba a ser imposible, se le disparaba. Bueno, esto es la señora de Mauricio González Gordo, una espinosa. En aquel momento, en la España aquella, estaba en vigor la ley de alimañas. La ley de alimañas pagaba por el abatir animales que se consideraban alimañas. Los guardas de Doñana, cuando necesitaban dinero metálico, más dinero metálico de la paga que tuvieran tener, siempre escasa, mataban lince o mataban águilas, porque ellos le llamaban cortar patas, porque presentando las patas allí en el cortijo o a la Guardia Civil, se le abonaba el dinero que correspondía. Tengo un testimonio que quiero que escuchéis de un guarda de Doñana contando esto, y os aseguro que merece la pena escuchar a Pepe Boiso hablando de este asunto. Siempre sorprende mucho saber de este asunto. Este es un documental que escribí y que, bueno, recoge también, como veis, el asunto del patrimonio forestal, claro. El misterio solo se entiende en la naturaleza común. Pepe Boiso. Sí. Los animales depredadores les aplica la ley de alimañas. Yo he matado 23. Uno grande, otro chiquitito, yo lo he cogido hasta que los cojitos cerrados todavía, una camada de 4. Después de cachorro, más grande, he hecho juguete con la escopeta, en fin, hasta 23. Los guardas logran un sobresueldo matando carnívoros. El diente lo pagaba vamos a decirlo, la antigüedad, a todo duro, el zorro la 3, el tejón a 3 y el meloncillo. Después los águilas, pues las pagaba a 10 pesetas el águila imperial y el milano a 5, la urraca a 1,50, la grajilla no la pagaba. La grajilla la pagaba. Pero atención que había truco. Ellos me contaban, mataban grajillas, porque las patas de la grajilla eran muy parecidas a la de los milanos, a la de no sé qué. Entonces las mezclaban
Y decían, 24 patas. Dice, pues toma. Y había 10 de grajillas, ¿no? Eso era lo que ocurría. Y nadie se escandalizaba. Eran alimañas. Hablar de naturaleza, conservación de la naturaleza en España era idiota. Era como, no sé qué ejemplo poner de un concepto que hoy, en el futuro, tengamos muy en cuenta y que hoy nos parece de risa, ¿no? Bien, ya se había abierto una base, en fin. La Manuel María González Gordon, con la formación religiosa que se le daba a los chavales allí en Doñana. Más gente. Bien. Este es chico, con una tirada de Ánsares. Aquí están Mauricio González Gordon, su administrador, Rafael Bernal, en un paseo que fueron desde el Caño de Brenes hasta el Palacio de Doñana. Una buena tirada. Los señores, Mauricio a la derecha, pasando una velada. Doñana era un jardín cerrado, estaba ajena a muchas cosas, aunque la vida de sus trabajadores sí era más pegada al suelo. Bien, para ir abreviando, el siguiente salto ocurre en el año 57. Hemos visto que en el 52 llegan Valverde y Bernis, y en el 57 se produce la famosa Doñana Expedición. De repente, gracias una vez más al brillante ingenio de Mauricio, lo tenemos ahí en medio, como siempre, el más alto. A la izquierda está Tono, como casi siempre, el más bajo. Tono Valverde, José Antonio Valverde. Decide invitar a una serie de personalidades de muy alto rango a Doñana para que la conozcan. De muy alto rango estamos hablando que aquí está Julian Huxley, el hermano del escritor Aldous Huxley, que era director de la UICN. Está Jan Nicholson, perdón. Ahora no recuerdo, ahora lo digo. Exacto. Está el propietario de la farmacéutica Roche, que era también el propietario de la Reserva de la Camarga, una serie de señores que fue brazo derecho de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, pero todos ellos, todos extranjeros, eran ornitólogos. Eran una cosa que casi no existía en España. Estaba Bernis, estaba Valverde, había algunas personas más que llegaban a la naturaleza con prismáticos, no con escopetas. Los invita Mauricio, invita a Tono porque sabe de su brillantez y de su conocimiento de Doñana, y se pasan unas semanas en Doñana, sobre todo filmando, observando, tomando nota, pero filmando fotos y películas. Eso va a ser muy relevante en la historia que enseguida contaremos. Aquí lo tenemos, si no me equivoco, en la bodega González Vías, ¿no? En la entrada de la bodega González Vías, este grupo. Por supuesto, Mauricio era el mecenas, no solo era un gran experto en ornitología, sino que era el mecenas que pagaba todo esto. Este es Menegildo, uno de los personajes que vivían en Doñana, transportando el material de fotografía. Este es el mapa que hicieron Chapman y Mook en el año 10. Una de las tareas que hizo Valverde fue hacer un mapa verídico, fidedigno, de Doñana, que estaba por hacer, ¿no? Bueno, Valverde, mientras tanto, también después siguió haciendo otro viaje, pero parémonos en esta expedición. Esta expedición recopila material y entonces estos señores resultan conocedores de las amenazas que se ciernen sobre un espacio que para ellos es importante porque es el descansadero, el paso de las aves que ven en sus países, que tanto admiran, que tanto estudian. Las aves de sus países pasan por Doñana para ir a África y después vuelven por aquí a sus países. Entonces se dan cuenta que Doñana es clave. Tono les explica, Valverde, que si Doñana desaparece, su mundo ornitológico se va a ver sin duda afectado. Esa es la clave del asunto. Bueno, aquí ya digo, estos son dos de ellos, en una jornada de descanso, en una jornada de trabajo. Lady Allanbrooke, con las chicas, las señoras del palacio. Mauricio, con algunos de ellos. Y así se produce una primera intentona para salvar todo esto. De forma resumida, Valverde se da cuenta que, ya que España no entiende de conservación,
la ley de las alimañas, etcétera, etcétera, desarrollismo. La única solución es comprar suelo. Un joven, enfermo, pobre, sin estudios, no se había ni matriculado en la universidad. Decide que hay que comprarle suelo a estos grandes terratenientes para proteger Doñana. ¿Cómo hace eso? Pues en su ayuda viene su propio ingenio, su propio talento y un poco también la casualidad. En esta expedición y en otro viaje a la Camarga conoce a gente muy relevante que está en el mundo ornitológico europeo. Va a Helsinki, donde hay un congreso, proyectan la película que se ha rodado durante esta expedición a Doñana y de repente empieza en Europa, en los círculos más concienciados europeos, a darse cuenta que sí, que Doñana merece la pena ser conservada. ¿Y cómo hacemos esto de la recaudación? Pues para recaudar ese dinero se crea una asociación que hoy en día es la más relevante en el plano medioambiental del mundo, ¿no? Es WWF. WWF nace en Suiza para recaudar dinero con el cual comprar suelo en Doñana. Su primer presidente es Bernardo de Holanda y deciden, por indicación de Valverde, que la finca, las nuevas, es el primer objetivo a comprar. Están de suerte porque Fidel Castro ha triunfado en la Revolución Cubana y el propietario de las nuevas, el Marqués del Mérito, Carrizosa, ha sufrido un cierto varapalo económico allí en Cuba por eso y quiere vender la finca para hacerse con dinero. Llegan a un trato en el año 63 de 11 millones de pesetas y cuando por fin se va a comprar suelo, el primer suelo en Doñana de conservación puro y duro, todo se va al garete porque deciden venderla por más dinero a un cazador italiano, Leo Biaggi, que después se corrigió el hombre un poco y cedió ese suelo para la ciencia. Pero en fin, en aquel momento se produce un chasco tremendo. WWF tiene ese dinero, intenta un plan B, hace gestiones y se produce una de las grandes anécdotas del nacimiento de Doñana. El príncipe Bernardo de Holanda, presidente de WWF, le pide a Valverde que escriba las cartas que quiere dirigir a Franco para que haga algo y evite el avance, que no ha parado, de la Rosal y de lo forestal. Llega la carta del príncipe Bernardo de Holanda a España y la Secretaría de Franco decide que hay que responder, claro, y le pide a Valverde que responda ya que usted conoce bien ese suelo. Así que Valverde cuenta en su memoria que él escribía en nombre del príncipe Bernardo y respondía en nombre del general Franco, ¿no? Así en varias ocasiones. Eso fue, él contaba a su esposa, Rosa, y no me acuerdo ahora el apellido, una de las primeras... La señorita Albacete. Exacto, Rosa Albacete, una de las primeras biólogas de España, que decía, espero que no me pillen porque esto está siendo un poco peligroso ya, esto de que yo responda en nombre de uno y en nombre de otro. Esa gestión tuvo cierto éxito, a efectos prácticos no, seguían sin suelo, el avance de las amenazas continuaba y decide Valverde que hay que comprarle la finca a Mauricio, que la finca Palacio de Doñana es el siguiente objetivo. Un fincón, estamos hablando de 17.000 hectáreas, con un coste elevadísimo. Se consigue reunir el dinero gracias a estos contactos internacionales que he citado antes, estoy resumiendo, y en esta ocasión sí se adquiere la finca, se adquieren 6.600 hectáreas, la hoy conocida como Reserva Biológica de Doñana, que se convierte en el año 63 en la primera finca pública, porque pasa a ser propiedad del CSIC, Ministerio de Educación, la primera finca pública de Doñana en la que ya no se caza, en la que se impide la caza. Esta historia continúa con memorables momentos, nace la estación biológica, no hay mucho dinero, Valverde a todo el que visita la Doñana se la enseña en un tractor adaptado y siempre que termina la jornada lo lleva allí a la chimenea, lo lleva a tomarse un refrigerio en el Palacio de Doñana y les pide dinero. ¿Y cómo lo hace? Tenía hecho una lista con las cosas, prismáticos, libros, vaca mostrenca, porque él quería conservar la raza. Es decir, 1.000 pesetas, 500 pesetas, y se lo dejaba a la persona invitada, que claro, ante semejante tesitura, terminaba, era siempre gente de nivel, visitante extranjero de nivel, terminaba cediendo dinero.
Valverde hace ciencia como puede en Doñana. Aquí tenemos su primer laboratorio, un carro protegido del viento con ramaje, y donde él analizaba los animales, los huevos, los restos. Dos de estos expedicionarios analizando un águila imperial. Los famosos observatorios que hacían con troncos, donde se filmaron las películas que convirtieron a Doñana en una referencia europea realmente, ¿no? La sacaron del olvido, de ese coto privado de caza, de ese jardín cerrado, a referencia ambiental europea, gracias a las grabaciones que se hicieron allí. Esta fue una foto, fijaros, una foto que se hizo muy famosa, diferentes tipos de buitre, entre ellos un buitre negro a la derecha, devorando un cadáver. Fotos como esta no existían. La primera grabación de un águila imperial en color se hizo en Doñana. No había de eso. Aquí tenemos a Valverde. Él siempre tuvo muy claro el aspecto mediático. Él escribió algunas cosas en el diario ABC, y me contaba Fernando Hiraldo, después director de Doñana, que a los 3 meses de estar allí de becario le dijo a Valverde que tenía que escribir ya un artículo para el periódico, que tenía que contar cosas porque si no la gente se olvidaba de Doñana. Este es Juan Antonio Fernández Durán, uno de los primeros cineastas que se acercaron por allí, y que ahora lamentan mucho, yo estaba hablando con él, que entonces se fijaban solo en la fauna. Ese fue una de las grandes diferencias de entonces a ahora. Ellos grababan fauna, y el paisanaje que tenía alrededor nunca les pareció importante. Se produjo un choque cultural tremendo. Los guardas de Doñana, esos reyes del territorio, esos hombres muy, muy expertos, que eran los que daban las órdenes, de repente ven que aparecen allí unos chicos que toman decisiones extravagantes, como la de coger pájaros con mucho esfuerzo para después, anillados, soltarlos de nuevo, y que le están comiendo el terreno. Hay Miguel Delibes, al que vais a tener aquí, creo, es un tío brillantísimo, es excepcional. Cuenta en el vídeo que os estaba enseñando esto de una forma con el gracejo que le caracteriza, ¿no? Creo que merece la pena escucharlo, veréis. Delibes es un lujo, Delibes. Aquí está. Tengo a don José apuntándole la vela. Ahí. En ese tiempo inicial todo era problemas, algunos inesperados, como la relación con quienes durante siglos habían sido los directores de Doñana, sus guardas. Cuando los biólogos entraron allí eran nuestros enemigos. Cosas claras. Antonio Chico, el guarda de don González Moro, decía también, pues, si yo les comprendo a los pobres biólogos, si yo les entiendo porque de algo tienen que vivir, pero molestan mucho en el campo, enredan, están metidos por todas partes, ¿no? La gente de la zona tenía una idea muy clara de lo que era el mundo, ¿no? Y de cómo había que gestionar todo esto, y los biólogos que paulatinamente fueron tomando protagonismo y finalmente tomarían la dirección de la zona, tampoco atendió ni entendió a la gente de aquí. No es solo que lleguen los biólogos a Doñana, es que con los biólogos llega el exterior, llega el mundo de fuera, y llega en un momento que España está cambiando. Y también la narración de cómo empieza a hacerse ciencia allí, que la cuenta el propio Delibes, creo que merece la pena porque Delibes siempre es un pozo de sabiduría. Ese es 40, 55. Quería haber editado el vídeo para sacar los extractos exactamente, pero no está claro que no lo he conseguido, pero ya está aquí. La base de operaciones es el Palacio de Doñana, un discreto cortijo, pero el de mayor abolengo de España. Cargado de históricos recuerdos, aquí Goya pintó sus majas. El palacio, antaño refugio de monteros y cazadores, es hoy centro de investigación de la vida vegetal y animal. El palacio recibe a partir de 1964 a personajes no menos curiosos. La primera persona, científico, biólogo, que no me podía considerar científico ni muchísimo menos, que vivió en Doñana fui yo. Y fui yo obligado por Valverde.
porque entonces ya los visitantes y la gente que llegaba decía, ¿y los científicos dónde están? Y entonces no había ninguno, ¿no? Bien, 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 pues estamos en que ya se está produciendo ciencia, están llegando cineastas, aquí el teleobjetivo escopeta que Pedro Weicker construyó y que la Guardia Civil le dio el alto, no sabiendo de que estaba, esta foto es verídica, de alto, en la laguna de Santa Olalla. Y ya le tuvo que explicar al hombre que se había ingeniado eso para hacer las fotografías, ¿no? La romería del Rocío de la época, hay alguna anécdota simpática, este es el príncipe Bernardo. Para el empujón final a Doñana, WWF recurre en España al príncipe Juan Carlos, al que hace primer presidente de la sección española. Veis que está a la izquierda José Antonio Valverde. Jugó su papel y algunos consideran, uno de los más expertos en todo este tema, que fue una de esas decisiones del entonces príncipe para marcar un perfil propio, que se dice ahora en política, ¿no? Para distinguirse, diferenciarse de la esfera del dictador, ¿no? Por desgracia para él, lo expulsaron hace poco de WWF después de aquella cacería de elefantes tan desafortunada. Y bueno, pero en aquel momento lo hizo bien. Bien, hay un último flanco que se abre en Doñana desde su más íntimo rincón, que es la playa, y es el turismo. Esto es Matalascaña, cuando no había ni una casa construida, con su famosa torre volcada, ¿no? La torre está al revés, como sabéis, la base es la que emerge y la torre está hundida. La familia González Gordo, en el año 69, quiero recordar, decide vender 4 kilómetros de playa a un grupo inversor. Ciertamente, en aquellos momentos, seguía sin verse como muy problemático o nada problemático que hubiera un complejo turístico en la playa, ¿no? No era ese el concepto. Es más, el propio Valverde y Félix Rodríguez de la Fuente, que era muy amigo suyo, llegaron a trabajar con la familia Morenés, con el marqués del Borgueto, para levantar un complejo turístico de alto standing en Malandar, justo lo que hay en la punta de Malandar, que os voy a explicar a vosotros, enfrente de San Lucas de Barrameda. No se consideraba que eso fuera malo, sino que el desarrollo de un turismo que permitiera ingresos, el drama de todo esto siempre era el dinero, no había dinero para prismático, no había dinero para personal, no había dinero para nada, ¿no? Pensaban que un turismo de cierto nivel y de bajo impacto, como conocían ellos de los ingleses, unos señores estupendos que llegaban, que no molestaban, su visión de las aves, sus notitas, no podían imaginar lo que se convertiría esto del turismo playero, ¿no? Pensaban que era bueno. Al final Valverde se retiró de esa historia, de la construcción de una zona turística en Malandar, pero Félix sí la siguió apoyando y ahí se pelearon un poco. Ahí fue. El turismo en Matalascaña, algunos quizás lo hayan conocido así, era una gigantesca choza de 1 kilómetro de largo que se segmentaba según tú querías. La gente de Pilas, de Villamanrique, de Almonte, llegaba en verano a la playa y les decía a los pileños, que eran los que construían estas chozas de 1 kilómetro, quiero 2 habitaciones y una cocina. Entonces ellos compartimentaban la parte que le habían pedido, le cobraban por ello, y aquí se pasaba la gente el verano. En la playa de Matalascaña el agua dulce está a 1 metro de profundidad. Esto es una cosa asombrosa, deriva de que el acuífero 27 hasta allí llega, pero tú escarbas en Matalascaña, en el talud de arena de atrás, incluso en la base, en la arena del agua, de la playa, y aparece agua dulce. Y estamos a 20 metros del rompeolas, ¿no? Sigue siendo así. Bueno, el acuífero ha bajado bastante de nivel. No sé hasta cuándo habría que ahora que excavar. Aquí se ve un poco mejor esa gigantesca choza que os decía. Así empezó el turismo en Matalascaña. Estas son otras imágenes de los visitantes extranjeros, que eran agasajados para después ser sableados en la chimenea del Palacio de Doñana. Todo ello con todo agrado y encanto. El primer vehículo que hubo en Doñana. Y en el año 69 se producen 2 momentos clave. La compra de una segunda finca de 3.300 hectáreas, Lucio de Mari López. Bueno, entre ellas el Lucio de Mari López. Está aquí Valverde brindando con una botella de Tío Pepe por esa nueva adquisición. Elevaba a 10.000 las hectáreas ya compradas para la protección de Doñana y simbolizaba con este gesto, José Antonio Tono,
el apoyo que había recibido siempre de estos bodegueros jerezanos, en particular la familia González Gordón, para todo su empeño, ¿no? Y brindó con tío Pepe. Félix y Tono. Félix era alumno de Valverde. Félix llegó al pueblo de Valverde pidiéndole ayuda porque quería ser cetrero. Él estaba estudiando para dentista en Valladolid, quería ser cetrero. Y Valverde tenía un libro que era la chasse, la caza en francés, que era el libro que enseñaba a ser cetrero. Entonces fue a buscarlo porque él tenía el libro. En aquella época, imaginaros lo que había que hacer para estudiar. Y así se conocieron. En fin, Valverde firmando un tonel, porque ya finalmente en el año 69 se decide dar el último paso, crear un parque nacional. Para eso tiene que luchar contra sus propios amigos. Él había siempre, en estos años de partir, de hacer amistad con los dueños de Doñana, siempre había dejado claro que él quería proteger la fauna y que nunca plantearía un sistema de protección general, un parque, como ya existían algunos en España, que limitase los derechos de uso de ellos sobre su finca. Pero no. Al final se dio cuenta que con este sistema de puzzle Doñana no funcionaba. Doñana era un todo en el que no podías, protegiendo 3 fincas y teniendo otras 4 alrededor que te fastidiaban por cultivos o por otros usos, así no funcionaba Doñana. Y decide, a escondidas, hacer la tramitación de un parque nacional. Ya cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, que ve que a efectos europeos es una buena propaganda para el país la protección de Doñana, porque hay mucha presión. Hasta el diario, bueno, ya he visto las personalidades que apoyaron todo esto, pero hasta el diario Times hizo un editorial en los años 60 pidiendo la protección de Doñana. Entonces él ya cuenta con ese apoyo y en agosto del 69 se crea el Parque Nacional. Dice Valverde en su memoria que llegó a recibir amenazas de muerte, y Carlos Morenés, en el documental que hemos visto antes, lo niega. Quizás no debería haberlo negado porque nunca lo señaló a él, ¿no? Pero Carlos Morenés niega que su familia tuviese algo que ver con esas amenazas. En fin, era otra época y me imagino que no sé quién, pero un ciudadano como Valverde, que era un don nadie, en el entorno en el que se estaba moviendo, de alta aristocracia, de alta burguesía, de políticos, de mando, que se saliera con la suya y se prohibiera caza, se prohibiera ciertos usos en unas fincas privadas, pisaba muchos callos, ¿no? Pero lo hizo, el hombre lo consiguió. Y no quiero extenderme más. No quiero extenderme más. La historia termina, aquí están nuestros protagonistas ya de mayores. A la derecha está Luke Hoffman, el que antes no me salía el nombre, el dueño de la farmacéutica Bayer y gran mecenas también de Valverde y sus empeños, ¿no? Esta es la historia que permite conocer qué pasó. Quiero terminar diciendo que el arrozal sevillano paró su crecimiento. Incluso hoy el 95% de la superficie cultivada, que son unas 34.000 hectáreas, se cultiva con un sistema de agricultura integrada, lo cual limita mucho el uso de pesticidas, insecticidas, etcétera, y que en la zona del patrimonio forestal, en la zona de plantaciones de Huelva, los eucaliptos fueron arrancados. La Consejería de Medio Ambiente realizó durante años una tarea ingente de arrancar los eucaliptos para que se recuperase el paisaje original. Doñana nació en el 69 con 35.000 hectáreas y ahora tiene 105.000 hectáreas de espacio protegido. Así que el legado de Valverde, aunque a él le molestaría mucho todo esto porque él se consideraba científico y nunca se hablaba de sus logros científicos, descubrimiento de nuevas especies, paradigmas científicos sobre el funcionamiento de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre será recordado y hoy lo estamos haciendo una vez más por esta aventura de Doñana, de la que salió victorioso y que nosotros nos beneficiamos de ella. Y yo aquí termino. Si alguien quiere saber algo más y yo lo supiera, pues será un placer. Gracias.